Bien, amigos, continuamos con el día y nos place recibir al doctor Jorge Marte, director de Sedimat. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por esta honrosa invitación. Bueno, muchos temas interesantes y uno que está muy al día es el de la tercera dosis. Muchos especialistas, muchos médicos dominicanos recomendándola. Nos gustaría saber qué dice usted, pero entonces uno ve que la Organización Mundial de la Salud no está como muy de acuerdo, por lo menos en la actualidad, en este momento. Sobre todo porque dice que si hay países donde no se han puesto la primera y la segunda, no les parece bien que haya países donde se ponga la tercera. ¿Qué le parece a usted? Bueno, es conocido que yo formé parte de la comisión, el Gabinete de Salud Ampliado, que llevó a que el presidente resolutara como política oficial del gobierno dominicano la tercera dosis encima de las dos primeras dosis de Sinovac, en la mayoría de los casos, y en una minoría de personas que recibieron la AstraZeneca. Es decir, que estamos totalmente a favor y nos basamos en data que, si bien no es la que tradicionalmente nos satisface en términos de que no nos deja ninguna duda, hay que entender un término clave que es relatividad. Y en medio de esta pandemia, lamentablemente, nos vemos forzados a ser un poquito menos exigentes con la evidencia científica. Hemos toda la vida sido abocados de la evidencia científica robusta, fuerte, pero la verdad es que el COVID nos ha hecho, en el año y tanto que lleva, nos ha hecho cambiar de parecer más de 1 o 2 veces, de tal manera que tenemos a veces que ser un poco permisivos, cuantitativamente hablando, con la evidencia. Y los datos que hemos ido reuniendo, primero, nos dicen que donde de manera quizás instintiva se ha utilizado la tercera dosis de Pfizer o Moderna, les ha ido bien. Y segundo, más importante todavía, es que al año y medio nosotros debemos ir aplicando nuestra propia experiencia. Y esa experiencia nos ha dicho que Sinovac, que al principio, que se aprobó relativamente, porque ninguna vacuna está definitivamente aprobada, solamente está aprobada transitoriamente todas las vacunas por razones de emergencia. Si al principio Sinovac tenía 50 y tanto % de efectividad, es lógico que un año y medio después esa efectividad, en vez de ascender, haya hecho lo contrario, haya disminuido. Y en la práctica lo hemos visto, porque nos preocupa, y ahora voy a permitirme hablar de estadísticas nuestras de Sedimat, una buena cantidad de pacientes, 15.400 pacientes que hemos visto durante la pandemia, y nos preocupa que el 9.3% de los nuevos infectados en el último mes y medio tenían las 2 vacunas puestas. El 9.3. El 9.3. Y realmente no estaba definido cuál era el % que debía ser inquietante, pero por instinto, como dije anteriormente, ese 9.3 nos inquieta. Y también nos inquieta que de ese 9.3, el 10% haya fallecido. De tal manera que no nos parece... Que viene siendo entonces un 1%. Viene siendo un 1%. Es decir, el 10 del 9. Sí. Para decírtelo, nosotros hemos tenido pacientes nuevos, 400 y tantos, de los cuales 40 y pico, alrededor del 10%, tienen 2 vacunas y 5, un poco más del 10%, han fallecido. Es decir, que anda alrededor del 10, del 10, del 10. ¿Le van a compartir un cafecito? ¿Le agrada la idea? ¿Cómo no? Muchas doctor, gracias. Sí, un cafecito mientras tanto, doctor. Eso que usted está diciendo, bueno, yo conozco de 3 casos donde personas con 2 dosis han resultado muertas, contagiadas, después de tener las 2 dosis.
usted no está diciendo de 5 casos, son los menos, generalmente no se dan a conocer, creo que las autoridades, hay gente que utiliza eso como para la campaña y dice, tú, la vacuna no sirve, pero puede pasar porque hay un margen pequeño. ¿Cuáles son los factores, y ya que usted ha estado de frente a pacientes que han terminado mal, que podrían generar que pese a tener las 2 dosis, puedas agravar? Porque cuando llegan a CEDIMAT es porque están, quizás algunos no, pero generalmente la gente busca auxilio porque se siente muy mal, o que puedan fallecer. Bueno, en realidad no necesariamente porque el paciente llega a CEDIMAT y está muy mal, porque de esos 15.400 pacientes, más de 12.000 han sido vistos en lo que hemos hecho, que creo que ha sido lo que nos ha resultado más rentable desde el punto de vista de conseguir efectos positivos en la pandemia, que es una consulta 7 días a la semana en la que pacientes sospechosos de COVID pueden acceder sin necesidad de cita previa por especialistas, incluyendo sábado y domingo. Es decir, que la mayoría de nuestros pacientes no han sido ingresados, han sido vistos como pacientes ambulatorios y han sido seguidos con contacto telefónico o con visitas repetidas estrechas. Y déjame aclararte algo, Edith, porque aunque he dicho las limitaciones que nos hemos dado cuenta sobre la marcha que tiene la vacuna china, Sinovac, algunas personas me han interpretado y han dicho que han puesto en mi boca que yo dije que la vacuna no sirve. No, si no hubiera sido por Sinovac, esto hubiera sido una debacle. No le quepa a ustedes la menor duda. Ahora, que hay vacunas superiores a Sinovac, no hay duda, pero por suerte que tuvimos Sinovac y que no nos olvidemos que era la única opción, que no fue que escogimos Sinovac por encima de otras, sino que esa era la única que teníamos. Al contrario, se apeló a la Sinovac después de que se habían hecho contratos con Pfizer y AstraZeneca, que no había forma de que se cumpliera. Así mismo es. Entonces, la suerte es que las autoridades no se quedaron colgando de esa rama, porque una actitud que hubiera hecho mucho daño hubiera sido decir, bueno, ya la compramos, lo que pasa es que no llegan. Y sentarse. Pero no, exacto. Esperemos entonces que cumplan, porque ya nosotros hicimos los contratos. Pues no se quedaron ahí. A esta no vienen, vamos a buscar entonces la que se puede conseguir. Y hay que decir que China resolvió, como usted está diciendo. Sobre todo porque si bien China ha fabricado muchas vacunas, China necesita muchas más vacunas que las que ha fabricado. Es decir, y esas dosis que vinieron aquí, millones, fueron unos milloncitos de gente que se dejó de vacunar allá. O que no que se dejaron de vacunar, sino que han esperado más tiempo. A China le falta para inmunizar a su población. Y sin embargo, nos permitió salir del peor momento de eso. Turno de Edith Pérez. Bueno, sí, Edith tenía una pregunta que no había contestado. Sí. Pero yo concurro 100% con el comentario de usted. Eso es así, tal cual. Y mira, con respecto a cuáles son la tipología de pacientes, Edith, que tú preguntabas que se han enfermado con las 2 vacunas. Miren, recuerden que al principio del actual rebrote, que hay que decir que evidentemente está cediendo, pero hace mes y medio, 2 meses, cuando comenzó el último rebrote, la mayoría de los pacientes que estaban buscando atención eran pacientes jóvenes. Y eso tenía su explicación en que era la población que no se había vacunado, o la que menos vacunas había recibido por la secuencia lógica que el gobierno había diseñado. Pero ahora, con las 2 dosis, con respecto a tu pregunta, ese patrón ha variado un poco y estamos viendo más pacientes de cierta edad y pacientes con comorbilidades, las tradicionales, edad, obesidad, diabetes, enfermedades crónicas. O sea que, de nuevo, dándole una impronta, o
manteniendo la impronta de que este virus se comporta de manera impredecible frecuentemente. He pedido a la gente a ver si nos algunas preguntas, porque sabemos que es un tema que genera, y siendo usted como es una autoridad de la materia, me está preguntando alguien especializado en el área de farmacológica, cómo se está haciendo la farmacovigilancia de los datos, o sea, el registro, el seguimiento a la efectividad y la seguridad de las 3 dosis, si se está tomando algún mecanismo especial en este momento que ya se está administrando. Sí, se ha, desde el principio de la administración de las primeras AstraZeneca y Sinovac, se montó por el ministerio un mecanismo de farmacovigilancia que depende primariamente de que en los lugares donde se administra la vacuna, que no necesariamente son los mismos lugares donde un paciente que pueda tener síntomas relacionados con la vacuna va a buscar la atención, coincide porque hay algunos centros hospitalarios como Sedimar, por ejemplo, que también es un centro de vacuna, pero tal vez la mayoría de los centros de vacunación no son centros hospitalarios. O sea que hay que mantener esa farmacovigilancia primero en los centros de vacunación porque hay efectos secundarios que aparecen de inmediato. Recuerden ustedes que se pide que la persona que reciba la vacuna permanezca por lo menos 20 minutos o media hora en el in situ luego de administrarse la vacuna, pero la mayoría de los efectos secundarios, que en sentido general son infrecuentes, excepto los que son raros. Los que se esperan de cualquier vacuna, esos no son raros. Y los que se esperan de toda la vacuna que han existido de cualquier cosa es que no sea raro que tú te sientas con dolores en el cuerpo, con una sensación como de gripe, y son pasajeros en 24 a 48 horas. Pero se han reportado efectos secundarios de mayor envergadura, pero esos han sido muy raros, pero generalmente eso ya a nivel hospitalario. Pero hay una plataforma en la que, de la misma manera que todos los centros hospitalarios tienen que reportar diariamente los pacientes que se ven y los pacientes que se ingresan, también deben reportar los efectos secundarios. ¿En qué momento es el adecuado para ponerme la tercera dosis? O sea, me puse mi segunda dosis. ¿Qué tiempo se sugiere o sugieren ustedes entre esa segunda dosis y la tercera? ¿Cuál fue tu segunda dosis? ¿De Sinovac o de AstraZeneca? Sinovac. 4 semanas. No debe ser antes de 4 semanas, debe ser lo más pronto posible después de 4 semanas. Si fue AstraZeneca, que es un número más reducido de personas que la han recibido, debe ser 12 semanas. No antes de 12 y lo más cercano a después que se hayan cumplido las 12. Doctor, ¿cómo está evolucionando la ocupación hospitalaria en los centros privados? Vamos a decir Sedimar, que es una muy importante instalación médica. ¿Cómo ha ido variando últimamente la cantidad de internos y sobre todo en unidades de cuidados intensivos? Mira, esta pandemia, entre otras cosas, para las personas que tienen responsabilidades de índole administrativa y de toma de decisiones, como en mi caso, ha sido una pesadilla, en el sentido de que recuerden ustedes que un área COVID en un hospital es todo o nada. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no puede haber un paciente COVID al lado o en la misma área de un paciente no COVID. Y por eso esto ha sido una pesadilla, porque Sedimar tiene 2 edificios principales y hemos designado el 90% de uno como área COVID. Debido a que este es el tercer rebrote que ocurre durante la pandemia, pues a veces nos hemos visto, como es el caso ahora, contestando tu pregunta, con que las áreas COVID están con ocupación muy baja. Tanto las habitaciones, las camas regulares, como las de cuidado intensivo. Ahora mismo, en este momento, y además no es diferente, es bastante similar a lo que sé que está ocurriendo en otros sitios. Ahora mismo nosotros tenemos una ocupación de intensivos que apenas
sobrepasa el 30%, y una ocupación de camas regulares que anda por el orden del 25 a 30% también. Cuando apenas hace un mes, pues nos sentíamos extremadamente preocupados porque nos vimos al borde de una situación de saturación. Es decir, ahora estamos más tranquilos, estamos respirando con más tranquilidad, pero una de las lecciones que nos ha enseñado el virus es que esta no es la primera vez que eso ocurre y que hemos tenido que retroceder. La enorme diferencia, al menos eso esperamos, entre ahora y los momentos de tranquilidad anteriores es sencillamente que ahora tenemos una población vacunada, incluso más de 100,000 personas con una tercera dosis, y que esperamos que eso sea lo que marque la diferencia entre ahora y antes. Por supuesto, y esta es una de las razones principales de ser de la tercera dosis, ahora que no sabemos si antes existían, tenemos las famosas variantes. Es decir, que estamos tranquilos, pero no nos dormimos en los laureles. Ojo avisor. Doctor, bueno, Sedimat, de 25 camas, 7 camas ocupadas. Estaba verificando porque sí que es muy actualizado el acceso al que tenemos nosotros, es un 28% de ocupación en las regulares, 9 pacientes en UCI de 20 camas que ustedes tienen habilitadas. Entonces, voy a preguntarle del tercer elemento, 5 pacientes con ventiladores. Ahí donde está usted estuvo una doctora de origen dominicana especializada en intensivos, intensivista en los Estados Unidos, y estuvo hablando de los ventiladores. Yo sé que usted, una de sus especialidades iniciales es la de haber estudiado la situación de pacientes en estado crítico, medicina crítica. Quería preguntarle sobre eso porque se ha dicho que cuando le ponen a alguien un ventilador, la gente tiene miedo. O sea, la gente dice, no, lo conectaron. Eso es como, wow, ya, se nos fue. Y hay algunas experiencias que sugieren que en el caso del COVID hay que tener una cierta cautela. ¿Cómo ha sido el manejo del tema de los ventiladores y en qué momento usted considera que es el propicio para acudir a su uso? Mira, sí, como dices, dos de mis especialidades, medicina interna y cuidado intensivo, yo las he repetido 2 veces. Medicina interna aquí y después en Estados Unidos. En intensivo, Uchi me entrevistó por primera vez en mi vida en el Hospital Hermano Mejeira, en La Habana, en el 1988. ¿No te acordabas de eso? Oye, Uchi. Porque esa era la primera vez que estaba haciendo cuidado intensivo, que fue en Cuba, después de haber finalizado medicina interna aquí. Después de eso, me fui a Estados Unidos y comencé todo. Mire cómo cambian las cosas, doctor. Nos invitaron a periodistas de diferentes medios de aquí del país a ver las atenciones médicas en Cuba, porque eran los tiempos en que aquí no estábamos tan adelantados como ahora, y la opción para buscar soluciones de los que no eran ricos era Cuba. Era Cuba, que estaba mucho más adelantada que nosotros. Y entonces vamos a ese hospital, es el hospital más importante de Cuba, el Hermanos Amejeira. Sí. Y nos topamos con médicos dominicanos y yo inmediatamente lo entrevisté. ¿Y el doctor era uno de ellos? Sí. Pero mira, un médico dominicano. En ese momento yo era el único. ¿El único? En ese momento. ¿Usted sintió bien de encontrar un dominicano allá para entrevistarle? Estamos hablando del año 1988. 88. Hace un ratico de eso. Sí. Entonces, bueno, ya que usted... Pero 30 y pico. Bueno, lo que quería decirte es que he estado expuesto a una experiencia importante. Los cubanos estaban muy adelantados en ese momento. Y luego, pues, hice posgrado en la Universidad de Pensilvania. Pero, es decir que debo de tener alguna experiencia. Sin embargo, de nuevo, el COVID nos enseña lecciones nuevas con respecto a tu pregunta, Edith. Y es, los pacientes que se ponen en un ventilador, hay ciertos patrones relativamente generales. En el COVID, tú puedes tener en una unidad de cuidado intensivo 8 pacientes en un ventilador y tienes que usar una estrategia diferente a veces en cada uno, en los 8. Wow. Y eso da soporte a que tú dices que mucha gente dice,
deben ponerse en ventilador o no los pacientes. Y algunos, he oído expresiones hasta de médicos que dicen, qué error, lo pusieron en un ventilador. Pero debemos estar claros en una cosa. Hay un momento, nosotros somos muy cautelosos cuando decidimos poner a un paciente en un ventilador con COVID. Pero hay momentos en que el juicio clínico no te deja ninguna duda que o te pongo en un ventilador o te ahogas. o en 15 minutos a una hora tú te vas a morir. Ya. Y hay... ¿Qué tanto salen? Porque yo escuché aquí, estamos entrevistando en vivo, y escuché un médico decir que el 70% moría. Yo dije, wow, ¿qué tanto sale? De cada 100 pacientes que van a ventilador, de cada 10, ¿cuántos salvan la vida? Esa no es nuestra experiencia. Por supuesto, cuando digo nuestra experiencia, digo en Sedimat, quizás no es una experiencia extrapolable. Nosotros tenemos programas de posgrado de cuidado intensivo y programas de medicina interna y cardiología que... ¿Le permite tener unos recursos humanos? Los recursos humanos que somos, hasta donde yo sé, los únicos que nos evaluamos con la misma evaluación que se evalúan esos recursos humanos en Estados Unidos. De tal manera que quizás tenemos un extra de ventaja, pero nuestra mortalidad de cuidados intensivos es de 31%. Cuidado intensivo en general, y de pacientes en ventilador de un 46%. O sea que es como casi la mitad de esperanza de vida. Un poco por encima de la mitad de esperanza de vida. Doctor, pero 70 es mucho. Y finalmente, ¿cuál es el perfil predominante en la actualidad entre las personas hospitalizadas con COVID? ¿Hay más jóvenes, hay menos jóvenes? Las personas que tienen otras morbilidades, ¿cuál es el perfil? Bueno, ahora, como dije antes, hace un par de meses, mes y medio, hace 7 u 8 semanas, había un predominio casi absoluto de personas jóvenes. La mayoría, fíjense en qué lapso de tiempo tan corto la epidemiología de la situación varía. La mayoría de esas personas jóvenes de hace un par de meses no habían recibido ni siquiera la primera dosis. Y aquí recalco lo de Sinovac ahorita. Había una diferencia notoria en la frecuencia de pacientes enfermos con 0 dosis versus 1 dosis versus 2 dosis. Era lineal la diferencia. Ahora, en la medida en que se va incrementando el segmento de la población que está siendo vacunado y que va siendo cada vez, por ejemplo, en estos días me decían, ayer nada más se pusieron en un centro muy pocas primeras dosis, pero deberían ser más, pero hay que entender que en la medida que vamos poniendo segunda dosis, tercera dosis, van a ser menos de primera dosis porque ya menos gente le falta la primera dosis. Entonces, actualmente eso ha cambiado de manera brusca y nos estamos acercando más al patrón inicial, por decirlo de alguna manera, en el que predominan las personas de mayor edad y con comorbilidades. Aunque todavía seguimos teniendo más jóvenes que al principio enfermos, pero parecería ser como que al incrementarse la vacuna, nos volvemos a parecer a lo que estaba ocurriendo cuando no había vacunas, de alguna manera. Bueno, ¿cuántas orientaciones sacamos de aquí? Y ese es el propósito de estas entrevistas, orientarse. Y hemos recibido el testimonio del director de Sedimat, establecimiento médico privado de primera importancia, que, como ya él lo ha explicado aquí, tiene muchas camas COVID, así que ellos saben qué está pasando con la pandemia. Dentro de los temas de mayor interés, lo voy a repetir porque sé que mucha gente está pendiente de esto. Él ha recomendado que sí, que se ponga la tercera dosis. Sí, hay alguien que está con el caso parecido al suyo, Uchilora, que usted se puso su segunda dosis hace 4 meses. Sí. Y está preguntando que cuándo debe ponerse su padre el refuerzo. Eso es ya. Eso es ya. La gente que se puso. Y el señor que se la ponga ya. Que te pregunta, ¿está pasado? Una cosa que sí me están reportando y que como que la gente debe tomar en cuenta es que los que están las 2 dosis de Sinovac, cuando se ponen la Pfizer, van a sentir como un poco de cansancio,
Sí. Por ejemplo, a Uchi se le recomendaría fin de semana Sí, para que se pueda estar tranquilo. Pero de hecho no es necesariamente cuando se la ponen como tercera dosis, incluso lo que se la ponen como primera dosis. Que en Estados Unidos fue así, sí, es fuerte. El mecanismo de acción del RNA mensajero hemos aprendido que induce más efectos secundarios. Me la voy a poner hoy, pero sí ya me advirtieron que no es tan suave como la Sinovac. Sí, pero la Así es. Sinovac. Pues la Sinovac yo no sentí nada. Sí, Es más, la jeringuilla ni duele. sí. Pero ya me advirtieron que la Pfizer se siente dolor, cansancio, pero las vacunas siempre han producido ese tipo de cosas. Sí, cuando uno Porque lleva a su niño, le es dice. es un virus que le han dado como 4 palos, que lo meten atontado para que el organismo saque su defensa y lo derrote. Y por eso es lógico que se sienta un poco mal cuando recibe la vacuna. Pero eso es lo que garantiza que el organismo le dé respuesta y preserve la salud. Así que Doctor, gracias. vamos a coger ese palito con la tercera dosis, sí. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos un poco más, Uchi, de compartir en esta Sí, mañana. Ahí anda un venezolano, Luis Flores Silva, con un proyecto, con un bate hecho de madera preciosa, que está siendo firmado por estrellas de Grandes Ligas, por muchas estrellas de Grandes Ligas, y será subastado para una obra de bien social. Así que vamos a hablar con él, vamos a mostrar, creo que él trajo el bate, y vamos a ver cuáles de las grandes estrellas dominicanas y de otros países han firmado ese bate. Regresamos en un momentico.